Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al 8 de octubre de 2020 y como les veníamos anunciando, hoy vamos a conversar con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. ¿Cuáles son los temas que están en las agendas informativas en estos días? ¿Sabe usted que ya se liberaron los fondos para pagar los salarios a los empleados de la Asamblea Legislativa? Pero algunos legisladores, a pesar de que ya el pago se hizo, decían ellos, el daño está hecho. Decían, muchos empleados se han visto en problemas. Vamos a conocer qué dice la comisionada sobre este tema. Además, se ha girado una invitación de parte del Ministerio de Hacienda en este caso, a diputados y también a integrantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, es decir, a las alcaldías, para discutir el tema del pago del FODES, también otra situación que está pendiente. Además, en la Asamblea Legislativa, una comisión de diputados está pidiendo que se lleve por apremio al doctor Francisco Alaví, al doctor que es el ministro de Salud, porque ellos dicen que no se ha presentado a los citatorios que se han hecho en ese órgano de Estado para hablar del uso de fondos durante el tema de la pandemia. Pero pongamos algunos elementos más en contexto y luego saludamos a nuestra invitada de hoy. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, confirmó que tras 2 semanas de atraso, el gobierno finalmente transfirió los fondos para el pago de salarios de los empleados del órgano de Estado, aunque dijo que los daños colaterales ya están hechos. Lastimosamente, este tipo de decisiones arbitrarias fuera del marco jurídico dañan a las personas más humildes, más vulnerables, en este caso nuestros empleados. No tiene nada que ver con las condiciones políticas que el órgano legislativo toma, expresó Ponce. En estos más de 20 días de retraso hubo señalamientos de todo tipo entre el legislativo y el ejecutivo. Incluso, ciertos sectores señalaron que el impago era una decisión arbitraria por la falta de acuerdo con el tema de los fondos y préstamos. Al respecto, la comisionada Carolina Recinos recientemente desmintió estas posturas. Aquí no cabe la palabra capricho, aquí no cabe la palabra enfrentamiento, sino realidades. Los ingresos del gobierno tienen que ser delicadamente orientados y en este caso las prioridades están claras: salud, defensa, seguridad, expresó. La comisionada también solicitó recientemente a los diputados la aprobación de la asignación de los fondos que están pendientes para la atención de la emergencia del COVID-19 y la ejecución de algunos proyectos, siempre encaminados a apoyar a quienes resultaron más golpeados por la pandemia. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con la comisionada presidencial Carolina Recinos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, la comisionada de Operaciones y Gabinete con nosotros aquí en Hechos AM. Buenos días, Carolina, qué gusto que pueda acompañarnos. Gracias Manuel, qué gusto poder estar aquí. Gracias por invitarme, hay mucho que hablar. Para mí siempre es un gusto poder estar en este lugar contigo, con tu entrevista y poderme conectar con toda la audiencia y con todo el país para poderles comentar qué estamos haciendo y cómo va el gobierno del presidente Bukele. Comisionada, comencemos hablando de esta petición que han hecho los diputados que integran la comisión que analiza el uso de fondos para la pandemia. Ellos decían que quieren que lleven al ministro de Salud por apremio, porque dice que le han hecho varios citatorios y que no ha acudido. ¿Qué piensan ustedes desde el Ejecutivo, considerando que sería el segundo funcionario que está siendo requerido de esta forma? Recordemos que anteriormente se hizo una petición para que se llevara también por apremio al ministro de Hacienda, algo que no se hizo, pero ahora van pidiendo que se lleve por apremio al ministro de Salud. Bueno, yo creo que la Asamblea Legislativa y los grupos legislativos del FMLN, de Arena, comandados por el diputado Rodolfo Parker, están definitivamente en un modo campaña. No están viendo lo que el país está sucediendo afuera, un poquito ahí por la Juan Pablo, ¿verdad? No hay que salir muy lejos, no tienen que caminar mucho, porque ya en las comunidades como que tienen algunas dificultades para que la gente lo reciba. Pero pueden caminar ahí sobre la Juan Pablo y darse cuenta de que en el país ha habido una pandemia, de que en el país seguimos combatiendo la pandemia, que en el país grandes sectores, microempresarios, medianos empresarios están siendo afectados y que todos nuestros ministros, que todo el gabinete y en especial nuestro presidente está 24 horas al día trabajando para mitigar esos efectos. Quieren llevar por apremio, siguiendo con una agenda y con un guión de bloquear y de desgastar al gobierno de la República, al ministro que ha hecho frente a la pandemia, al ministro que todos vemos todos los días trabajando en contacto con la población, al ministro que no ha descuidado no solo lo que se refiere a la pandemia, sino los otros padecimientos de un sistema de salud que nos heredaron destruido,
de un sistema de salud donde la población que acude a ello, y que es la inmensa mayoría de la población porque no tienen seguro privado, tenía que recibir sus consultas en el suelo, donde no habían camas, donde no habían monitores, donde no habían ventiladores, donde los hospitales no estaban preparados, absolutamente no estaban preparados para poderle hacer frente a esta pandemia. Y este ministro joven y un equipo tan importante como el que tiene, con todos los directores, en este caso ya de los 31 hospitales, con nuestro viceministro Carlos Alvarenga, con nuestra viceministra Carla Díaz, un equipo comprometido, está trabajando. Entonces los están llamando constantemente, cosa que definitivamente lo puede hacer la Asamblea Legislativa porque está dentro de sus facultades, pero tiene que tener criterios. No han llamado por apremio anteriores ministros que sí han cometido grandes daños al país, que no estaban en medio de la pandemia, y están llamando a nuestros funcionarios que están trabajando simplemente para llevarlos a su pequeña canchita donde pueden hacer show electorales. Por supuesto que nuestros funcionarios no están irrespetándolos, tienen que acudir, pero hay prioridades entre ir a perder. Por ejemplo, nuestro ministro de Salud, que fue a perder recientemente 6 días para hacerles entender a ellos que estábamos dentro de una emergencia y que era necesario tomar medidas para proteger la vida de la población, y al final ellos decidieron lo que tenían que decidir. Entonces están creando estas comisiones y estas peticiones de manera simultánea, lo que tiene como por objetivo no resolver nada. Hay una agenda de bloqueo, hay una agenda de distorsionarnos la atención, y nosotros tenemos algo que hacer que se llama atender a la población. Por supuesto que lo respetamos, por supuesto que somos respetuosos de la ley, pero en orden de prioridad primero está atender a la población. Entonces vamos a ver qué sigue, porque si el ministro no acudió es porque tiene una justificación. Lo que pasa es que ellos ya no están entendiendo de justificación. Él dice, venga ahora y venga ahora, pero porque yo creo que ya solo le falta ponerse una capa y una corona, pues. O sea, aquí nosotros tenemos que tener ciertas flexibilidades de entender que estos funcionarios no son como los que tenía el gobierno anterior o los del gobierno de Arena. Estos funcionarios son de territorio, son funcionarios que trabajan, que no los vas a encontrar realmente el fin de semana en una hamaca, cosa que cualquier persona tiene derecho, pues, ¿verdad? Pero ellos trabajan de sol a sol y de lunes a lunes trabajando por la población. Yo le pido flexibilidad, yo le pido comprensión y racionalidad a la Asamblea Legislativa. Yo creo que respeto quiere respeto, y entonces debemos de tratarnos y debemos de considerar que no es lo mismo llamar a alguien que tiene un trabajo más de escritorio, a alguien que está en los hospitales, que está verificando, que se esté aplicando protocolos, que tiene que ver que todo el ciclo de la enfermedad del COVID vaya tratándose de manera mucho más efectiva y vayamos disminuyendo la incidencia del COVID, que tiene que ver que no se deje de atender la diálisis, que no se deje de atender el tema de la hipertensión, que se mejore constantemente la atención de una mora histórica que heredamos en cirugía. Así que me parece innecesario, me parece una confrontación más, me parece un reto más al gobierno simplemente porque están en una campaña electoral. Ayer uno de los diputados decía, pues justamente en ese mismo espacio, que al parecer el gobierno ha decidido no enviar más a sus funcionarios a la Asamblea Legislativa. Y él decía, hemos girado convocatorias, no asisten, hay peticiones que ellos mismos han hecho y se les pide que las expliquen, no llegan. Entonces decía, desde que fue Nicolás Martínez, quien era presidente del Banco Central de Reserva, decían, y dio unas declaraciones un tanto comprometedoras, el Ejecutivo se cerró y ya no quiere enviar a sus funcionarios a la Asamblea. Esos son consideraciones personales. O sea, allí cualquiera puede tejer telarañas en su mente y decir pues lo que considere, y es su derecho. Pero la realidad es que los funcionarios cuando no asisten es porque tienen causa justificada. Y una de las mayores causas justificadas es que hay compromisos con la población. Probablemente si ellos pusieran esas comisiones, por ejemplo, en vez de ponerla ahí, ¿por qué no la ponen en el Hospital El Salvador? ¿Por qué no van a una jornada médica de esas tan profundas, tan buenísimas que se están realizando todos los días y sobre todo los fines de semana? Hay que acercarse a la población. Acudir a la Asamblea Legislativa no es irse a sentar a una mesa, ni la Asamblea Legislativa legisla,
nada más llamando a nuestros funcionarios. Creo que hay que poner un poco de sensatez en esto y respeto mutuo porque nuestros funcionarios están trabajando bajo el mandato del presidente Bukele y el presidente Bukele fue electo para gobernar, fue electo para solventar. Ciertamente nos dejaron un país con grandes necesidades, con grandes daños y esos son los que estamos reparando. La Asamblea Legislativa tiene que legislar, tiene que hacer lo que le compete por ley y tiene que hacerlo de manera racional. Ahora bien, comisionada, ¿qué es lo que está pasando también con el director de la policía, con el comisionado Arriaza Chicas? Porque se estaba mencionando de que incluso él podría haber incurrido en un delito, según la apreciación de algunos legisladores que han pedido a la Fiscalía que investigue por el hecho de no haber llevado por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Recordemos que había una petición para que el ministro compareciera y los diputados dijeron, bueno, queremos que lo traigan por apremio. El director de la policía daba una explicación y él decía que eso no se podía hacer porque no había una justificación, decía, y además pedía que se pospusiera la fecha en la que tenía que comparecer el ministro. Pero ahora pues se pide que se investigue a él incluso porque podía haber incurrido, decían, en un delito. Es lo que yo te digo, o sea, se está en una agenda muy claramente definida de mantenernos en una constante discusión, en una constante ir y venir y de acusar a nuestros funcionarios de desobediencia y de delitos, pues que está por probarse, porque también de esta parte hay un gran equipo jurídico, de esta parte también hay muchísima experiencia en el actuar y nuestro director de la Policía Nacional Civil es una persona de carrera, es un policía que ha sido formado y que sabe los límites de su actuación. Él además, ya de manera particular, es un abogado y él sabe pues y ha argumentado en base a ley, en base a los artículos de la Constitución, en base a todas las leyes secundarias, porque él consideraba que no era prudente en ese momento acatar una orden que todavía estaba en proceso, porque el ministro de Hacienda no acudió a esa última comparecencia, ya que de manera maliciosa lo convocaron el día 30 de septiembre, cuando por Constitución ese es el día que tiene que presentar el presupuesto. Y si no hubiera presentado el presupuesto por acudir 6 horas a platicar y a escuchar interminables discursos de cada uno de los señores y señoras diputados sentados alrededor de esa mesa, entonces lo hubieran acusado de no cumplir con la presentación del presupuesto. Y hay prioridades de prioridades. El presupuesto 2021 tiene que presentarse y tiene que empezarse a discutir. Y si hay una causa justificada, la ley ya establece la condición para poder volver a convocarlo. Así que creo que ahí está la institucionalidad funcionando. Hay una posición y una visión de cada una de las partes. De nuestro lado, nosotros respetamos la competencia que tiene la Asamblea Legislativa, creemos que se están excediendo en algunos casos y pedimos también consideración a nuestros titulares que están trabajando. Ellos sí trabajan, nuestros titulares sí trabajan y están todo el día trabajando en función del mandato que cada una de sus carteras le ha otorgado el presidente a ellos. Comisionada, pero ¿hacia dónde va esta relación tan tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque cada vez que vemos, pues hay una situación de choque, una situación en la que los acuerdos pues están ausentes, los acercamientos también están ausentes. ¿Hacia dónde va esta relación tan tensa entre órganos de Estado? Bueno, mira, yo consideraría y esperaría, ¿verdad?, que esto tiene que ver con una etapa preelectoral, con unos cálculos en base a los resultados que están dando las encuestas, que si bien es cierto, son fotografías del momento, son una constante, una tras otra va dando una abrumadora condición de apoyo a nuestro presidente y a las posiciones del presidente. Entonces, eso lleva a que por la otra parte, ya con una visión plenamente electoral, se endurezcan pues las posiciones y la manera en que se están intercambiando cada una de las partes. Entonces, espero que la Asamblea Legislativa retome su papel de legislar y de responder a sus electores, porque son sus electores los que están siendo afectados por el COVID. Es en cada uno de esos departamentos donde se están dando casos de microempresarios que han sido impactados por el COVID y que no tienen con qué reemprender su trabajo, reemprender su negocio. Son sus electores, esos que ojalá pues reconsideren, ¿verdad?, pero que en su momento pusieron esa marca en una bandera considerando que los podían representar. Son ellos
los que tienen una cantidad de carencias que se podrían solucionar si ellos flexibilizaran y aprobaran las propuestas que le lleva el Ejecutivo, por supuesto que discutiéndolas, pero no llevándolas a su manera. Ellos han confundido su rol. El rol de ellos no es gobernar. Y cuando confunden el rol de gobernar, entonces empiezan a haber fricciones y empiezan a haber choques. Entonces yo esperaría que eso tenga su fin el 28 de febrero. Ahora bien, comisionada, ¿hacia dónde va otra situación también que está, digamos, un tanto complicada? Esta semana vimos protestas, unas protestas que terminaron incluso en hechos de violencia contra algunos conductores, que personas que se oponían a que no se les dejara pasar, por ejemplo, en algunas vías principales por el tema del FODES. Ayer el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, hacía una invitación, una convocatoria para el sábado, decía él, a representantes de la Asamblea Legislativa, representantes de las alcaldías a través de Comures, para hablar del tema del FODES. El presidente de la República también daba una declaración esta semana donde decía de que en el panorama que habían contemplado en medio de la pandemia está eso de no, digamos, que no se iba a poder pagar a las municipalidades el tema FODES. Pero, digamos, ¿cuál es la propuesta que tiene el Ejecutivo para solventar esa situación que también que las alcaldías pues no quitan el dedo del renglón a diario y siguen diciendo, pues nos estamos asfixiando porque no nos están dando el FODES? Miren, lo que se vivió este martes fue realmente triste, vergonzoso, porque lo que vimos realmente fue un despliegue de matonería. Y no es... el tema del FODES no está separado de toda la realidad del país, de cómo los ingresos se vieron impactados con el COVID y de cómo el ministro, por ley, está obligado a hacer una priorización del gasto. Porque entre pagar unos salarios, que además el FODES no es esencialmente para pagar salarios, el FODES tiene una composición del 75-25 y del 25%, solo una parte de esas es donde se puede tomar para salario, y eso lo dice la ley, pero bueno, los diputados lo van muchas veces arreglando temporalmente a su conveniencia, pero en este caso la ley fundamental del FODES dice eso, o sea, no, el FODES no solo es para salarios, sin embargo entendemos que todo el país ha tenido impacto y de entre de esos las municipalidades. Pero lo que vimos el martes fue un acto de matonería, porque se amenazaba al gobierno, se golpearon personas que no tenían nada que ver, y ahí están los videos. Es muy triste ver cómo determinadas personas que vienen con un propósito de exigir un derecho que ellos consideran propio y que no les está siendo concedido, pueden tomar por sus manos, golpear a alguien que va a acudir a su trabajo y que está tratando de pasar por ahí. ¿Eso qué te indica? Que hay una posición extrema, que hay una posición de atacar y de hacer un caos en el país. El ministro en ese momento explicó las razones por las que había retrasado el pago de los fondos. Y recordemos que en pasados gobiernos, ¿verdad?, no se pagaba, incluso dentro de los mismos alcaldes afines al gobierno en turno, pues llegaron a decirle cosas al presidente y no había pandemia. No había pandemia, absolutamente no había pandemia, y se atrasaban hasta 3 meses el pago del FODES, y me imagino que lo hacían porque no tenían los recursos dentro de la caja fiscal. Sin embargo, ahora con pandemia, habiendo nosotros del presupuesto ordinario, habiendo utilizado recursos para entregar los $300 que se le entregaron a más de 1.5 millones de familias, habiendo entregado ya, ahorita en este caso, ya casi vamos por los 5 o más millones de canastas alimenticias que se le han entregado a la población, de recursos que estaban ordinariamente considerados para el 2020 y con la necesidad de recuperar para precisamente cumplir con otras obligaciones contenidas en el mismo presupuesto, nos están reclamando entonces que no les hemos entregado el FODES, cuando en situaciones, en años anteriores, sin pandemia, también ellos tuvieron un retraso considerable para poder entregarlo. Nuestro ministro de Hacienda el día de ayer hizo una convocatoria para el sábado a las 9 de la mañana y le ha hecho una convocatoria a todos los jefes de fracción, al presidente de la Asamblea Legislativa, al diputado independiente y a la Junta Directiva de Comures. Nosotros no queremos cerrar el espacio de diálogo, porque no cancelar el FODES no es un tema de capricho.
No cancelar el FODES no es un tema de ataque, porque en el territorio vive nuestra población, a esa población que amamos y por la que trabajamos, a esa población por la que nosotros además asumimos más allá de las responsabilidades, porque en su mayoría los alcaldes no atienden como deben de hacerlo a la población, y la población lo sabe y ellos también lo saben. Nosotros, de ese financiamiento que solicitamos a la Asamblea Legislativa, donde el decreto 608 autorizó $1.000 millones y el 640 también autorizó otros 1.000 para la emergencia, de esos 2.000 nosotros solo hemos recibido alrededor de $300, porque la Asamblea Legislativa no ha autorizado el resto. Y de esos $300 es mucho menor de lo que, mucho más pequeño de lo que el gobierno invirtió en entregar los $300 a cada una de las familias e invertir también en la alimentación. Estamos abiertos al diálogo, no queremos más golpes y maltratos. Para nosotros es repugnante ver que a unos ciclistas lo golpean, que a otras mujeres le gritan. Eso no debe de ser en este país y nosotros no vamos a procurar eso. Nada de eso lo justifica. Pero solo déjame decirte que mientras la Asamblea Legislativa no aprueben los recursos que tienen en sus manos y en vez de hacer eso siguen pidiendo explicaciones de información que ya la tienen, porque ellos no son ni la Corte de Cuentas ni la Fiscalía de la República. Cada institución debe de trabajar en lo propio. La información ellos la tienen, ellos mismos han aprobado los destinos de los créditos, se les ha llevado continuamente la información en qué se invirtió, qué se compró, a quién se le compró, cuánto se le compró, y nunca quedan satisfechos porque su objetivo no es conocer, su objetivo es entretener. Así que mientras ellos no aprueben, el ministro por ley está obligado a priorizar el gasto. Está obligado realmente. Nosotros hemos dado soluciones a la población con presupuesto ordinario. Entonces, ¿qué pasa? Para el FODES no hay una contribución especial, para el FODES no hay un impuesto específico, por lo tanto cae en el Fondo General de la Nación. Y si del Fondo General de la Nación nosotros tuvimos que utilizar para hacer esos pagos y para atender en prioridad la vida y la alimentación de la población, entonces nosotros necesitamos recuperar fondos de esos presupuestos que están ahí secuestrados y poder entregar todas nuestras obligaciones, Manuel. O sea, aquí no se necesita de una cuestión toda complicada. Nosotros necesitamos recuperar en caja fiscal lo que ordinariamente en el Fondo General de la Nación se captó, y con eso se trabajó y se le dio respuesta a la población, porque esa era y sigue siendo nuestra prioridad. Pero en sí, comisionada, ¿cuál es la propuesta que le va a hacer el gobierno a las municipalidades y a la Asamblea Legislativa en esta reunión convocada para el sábado? ¿Les van a decir esto, que no hay dinero para pagarles? Y que además ellos tienen una cantidad de dinero ahí secuestrada en la Asamblea Legislativa que nos serviría tanto para recuperar gastos, fondos que nosotros hemos invertido del Fondo General de la Nación en la población, y entonces nos sirve para liberar pagos. Porque mira, déjame decirte que nosotros desde el 20 de septiembre de este año, precisamente porque nos autorizaron ir a gestionar esos créditos, los trajimos a la Asamblea Legislativa y se aprobó la gestión de estos fondos, estamos pagando desde ese día $4.100 diarios de comisión de compromiso. Si estos señores y señoras de la Asamblea Legislativa siguen en su agenda de bloqueo, a diciembre nosotros habremos tenido que pagar $250.000 sin haber utilizado un 5 de esos créditos. Entonces creo que aquí también estamos jugando con los recursos de la población. No se puede tener ahí secuestrado dinero cuando al ingresar ese dinero nosotros liberamos fondos del Fondo General y podemos cumplir entonces con todas nuestras obligaciones y con mucho gusto poderle entregar el atraso que se tiene con el FODES a cada uno de los alcaldes. El presidente de la República hacía énfasis en el tema de los $300 millones que dice que es lo único que han tenido acceso como ejecutivo para atender el tema de la pandemia. Pero algunos diputados aseguran y mencionan una y otra vez
que son miles de millones de dólares los que el gobierno hoy se ha tenido a disposición. De hecho, bueno, diputados que están en la Comisión de Hacienda han señalado una y otra vez de que pues el dinero ha estado ingresando a las arcas del Estado, ya sea a través de la emisión de deuda de corto plazo, decían ellos, sí, o también dineros que han estado a disposición del Ejecutivo, decía. Aparte, ellos señalaban que el FODES, decían, debe pagarse de ingresos corrientes, no de créditos. Pero ¿cómo responden ustedes a todo esto? Porque obviamente el ciudadano se queda en medio de una guerra de declaraciones, sí, en las que hablan los diputados, habla el Ejecutivo, y pues esto se tiende, digamos, a una danza de cifras en la que pues hay números por todos lados fluyendo, pero al final, ¿qué decirle al ciudadano sobre la realidad que se está viviendo con este tema de los fondos? No, lo que pasa es que ellos están haciendo un manejo de cifras adaptadas a su conveniencia. Están mezclando los ingresos del presupuesto 2020. Yo quiero recordarles que cuando nosotros presentamos ese presupuesto el año pasado, no sabíamos que iba a haber pandemia. Nadie sabía que iba a haber pandemia. Por lo tanto, en el presupuesto del 2020 no iban específicos para poder atender las necesidades y los impactos del COVID. Tuvimos que arreglar los hospitales, mejorar las áreas, comprar medicamentos, porque quiero decirles con mucha satisfacción que aquí en este país se ha aplicado los protocolos de medicamentos de última generación. Nosotros no hicimos lo que hicieron otros cuando vino el Zika o el chikungunya, de darle una pastillita o de no darle nada y dañarle las articulaciones para toda la vida a esa población que no fue atendida. Aquí los que han sido atendidos por el COVID saben que han tenido buena cantidad y buena calidad de medicamentos. Entonces nosotros no teníamos en el presupuesto 2020 esos específicos, y ellos están revolviendo lo que ordinariamente entra para el presupuesto del año 2020, donde se tienen que pagar obligaciones, porque también heredaron un presupuesto donde 85% son salarios y 15% queda para todo el resto de cosas que tiene que hacer el gobierno. Entonces había que cumplir con eso y había que cumplir con el COVID. Están revolviendo también LETES, que es un rollover, no era ingreso neto, que son pagos de deudas también anteriores que ellos heredaron, y ellos lo saben. O sea, están así, bueno, hay veces dicen que son 7,000, hay veces dicen que son 3,000, ni siquiera se ponen de acuerdo en eso. Entonces, lo concreto es que nosotros hemos contado con el presupuesto 2020, utilizándolo de manera muy eficiente y muy orientada por el presidente Bukele, y con 300 millones, que son lo único que ellos nos han permitido ingresar y recuperar en caja y poder hacer pagos y obligaciones que no podían esperar, porque de los 600 que ya aprobaron, nosotros solo hemos tenido 300, de esos 600 se le dieron 116 millones a las alcaldías, porque ellos negociaron un 30%, yo quiero decirles, ellos hablan de que nos han aprobado 3,000 millones, cosa que no han ingresado, porque el hecho de que alguna plata de esa está en el Banco Central de Reserva no puede ingresar a caja mientras ellos no autorizan la asignación presupuestaria. O sea, el dinero ya lo tienen ellos y lo tienen que aprobar ellos. Pero de esos 3,000 millones, ellos se negociaron 900 para las alcaldías. Y de esos únicos 600 que han aprobado que se incorporaran, solo 300 ha tenido el gobierno. Son 116 en el primer crédito y 75 en el otro decreto para las alcaldías. O sea, ellos se han recetado bastante grande, bastante fuerte, y eso aparte del FODES. Entonces, obviamente, pues eso ya es un decreto y hay que cumplirlo. Pero mientras ellos no lo aprueben, nosotros no lo podemos tener. Y lo que están haciendo, y yo quiero decírselo a la gente con mucha claridad, es revolviendo las cifras del presupuesto 2020 y revolviendo unas cifras de pagos que ya eran obligaciones heredadas de parte de los gobiernos de ellos, y revolviendo además unos créditos que nos autorizaron ir a gestionar, pero que no nos han autorizado incorporarlos al presupuesto. Y de lo que nos han autorizado, una gran parte ha ido a parar al Fomilenio, a los veteranos, a las alcaldías, y de todo, solo nos dieron 15 millones para el Hospital El Salvador, ese hospital que ha salvado tantas vidas y que sigue salvando tantas vidas para las personas que padecen COVID. Ese hospital que no solo paga médicos, que tiene medicamentos, que tiene trajes de bioseguridad, que tiene que tener toda una operación de calidad y de mucha delicadeza, como lo es un hospital especializado, en este caso del COVID. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos,
Bueno, ya se pagaron los salarios a los empleados legislativos. Por cierto, se apagaron porque la verdad es que el presidente no iba, Manuel, a permitir que se estuvieran secuestrando, digamos, o se estuvieran utilizando el tema de los trabajadores. Así que el daño ya está hecho, como dice el presidente de la Asamblea Legislativa, el daño ya está hecho. No tenemos recursos entonces para responder en este momento a microempresarios porque ellos no pudieron separar planillas y tener prioridad y dejar que sus empleados pudieran tener el salario y esperarse un ratito ellos. Vamos a conversar sobre de dónde salieron estos fondos, de dónde sacó el Ejecutivo para pagarle a los empleados legislativos. Ya le había dicho el ministro de Hacienda al presidente de la Asamblea Legislativa que por favor le separara las planillas, porque habíamos hecho una priorización como le autoriza la ley a él, y en vez de pagar otras cosas, en este caso proyectos o obligaciones que están relacionadas a muchas necesidades también que tienen nuestros microempresarios y que también tenemos para pagar en otras áreas como seguridad y educación u otras, ¿no? Pero hoy vamos a priorizar en pagarle en primer lugar a los trabajadores y luego con unos días a ellos, pero no, pues entonces no íbamos a permitir que siguieran golpeando gente en la calle ni que tuvieran secuestrada la posibilidad de que los trabajadores tuvieran en ese momento el salario porque ellos no quisieron acceder a separar las planillas. Entonces se tuvo que priorizar, dejar de pagar cosas fundamentales para pagarle también los salarios a los señores. Bien, ahí están las explicaciones sobre el salario de la Asamblea Legislativa, pero también vamos a hablar del presupuesto. Para la próxima semana, algunos diputados dicen que van a comenzar los análisis de las cifras contenidas en ese plan de gastos para 2021. Vamos a hablar de algunos datos que han salido del presupuesto y también de algunas críticas que se han hecho a ese plan de gastos. Cuando volvamos en esta conversación con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Resino. Volvemos. Conversamos esta mañana con la comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele. Estamos conversando sobre temas que tienen que ver con cifras. Hablamos de fondos, ya hablábamos del pago de salarios a la Asamblea Legislativa, hablábamos del tema del FODES y de otros puntos que están en las agendas informativas. Pero hay un punto, digamos, que va a ser el gran tema de discusión de aquí a lo que resta de este 2020. Y hablamos del presupuesto general de la Nación para el próximo año, para el presupuesto 2021. ¿Qué es lo que se ha dicho hasta ahora del presupuesto? Primero, se dice que el gobierno es optimista en cuanto a los ingresos que va a tener en el año 2021, considerando que viene de una situación de pandemia. Otras reacciones que se han dado es que dicen ese presupuesto ha sido elaborado para que los diputados no lo aprueben. A eso le sumamos que el ambiente con la Asamblea Legislativa pues no está en los mejores términos, es decir, la relación entre órganos de Estado no está en los mejores términos y esto pues podría hacer un poco más complicado el proceso de aprobación del plan de gastos. Comisionada, ¿cómo ven ustedes el panorama en el que llega el presupuesto para 2021 y que digamos, nos agarra también en medio de un proceso electoral el hecho de discutir este presupuesto para el próximo año? Sí, lamentablemente es cierto, porque este país es así, ¿no? Pero además hay que considerar que pasan constantes elecciones, de tal manera que yo nuevamente le haría en primer lugar un llamado a la Asamblea Legislativa que al discutir el presupuesto se despoje de esos intereses y se ponga en una condición de apoyar al país. Venimos de una pandemia y solo una visión positiva, agresiva y con una fe absoluta en lo que podemos hacer los salvadoreños para salir adelante, nos va a permitir superar este momento tan difícil y tan triste de la historia. Y es una responsabilidad de todos. En este momento no se trata de posiciones electorales, en este momento se trata de ponernos en conjunto a revisar qué tenemos, qué podemos hacer y no seguir con una visión chiquita, pequeñita, pesimista y poco atendible, ¿verdad?, de las necesidades de la población. Yo no considero que ellos estén asumiendo que hemos presentado un presupuesto 2021 para que ellos no lo aprueben, porque eso sería admitir desde el primer momento de parte de ellos que no les interesa invertir en lo social. Y entonces si nosotros les presentamos un presupuesto que va en prioridad invirtiendo en la población y ellos dicen no lo voy a aprobar porque lo han traído para que no lo aprobemos, entonces es una confesión de que no les interesa la educación, que no les interesa la seguridad pública, que no les interesa la salud, que no les interesa mejorar el medio ambiente, que no les interesa impactar positivamente en el agro.
y poder garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino también convertirnos en un referente en la región. Entonces yo no quiero creer eso, porque aquí todos estamos hablando de salvadoreños y del bienestar de toda la población del país. Este presupuesto 2021 asciende a 7.453.5 millones, tiene una variación de 1.027 millones más respecto al votado en el 2020. El segundo presupuesto del presidente Bukele ha sido preparado con todos los ministros, vamos a ver, aprobado también por el Consejo de Ministros con plena convicción de que esta es la herramienta con la que podemos sacar adelante el país, que no podemos estar haciendo cálculos de largo plazo y poniendo mucho más tiempo de condición de pobreza a grandes segmentos poblacionales. Es el momento de ponernos todos una sola camiseta que se llama El Salvador y salir adelante. Y eso implica también a los señores de la Asamblea Legislativa. Desde el primer momento, nosotros estamos aún en medio de la pandemia y este año 2020 no pudimos impulsar muchos de los proyectos y no pudimos tampoco incorporar toda una matriz de proyectos de inversión privada que la estamos incorporando para el 2021, porque el presidente tuvo que concentrar todos los esfuerzos en defender la vida y dar una respuesta inmediata a la salud. Eso implicó 100% medicamentos, el Hospital El Salvador, reparar todas las instalaciones de salud, contratar miles de médicos, porque hemos apostado así con fuerza a la sanidad, porque la encontramos destrozada y no tenía la calidad ni la capacidad de hacer frente al COVID. También se tomaron acciones de seguridad para la población, el plan control territorial no dejó de implementarse, tenemos más de 32 días con 0 homicidios, cosa inédita. Y nada que ver con lo que nos dicen que tenemos negociaciones al margen de la ley, es absurdo. Nosotros hemos demostrado que no es así. También entregamos el subsidio de los $300, la entrega de alimentos, se tomaron acciones para la constitución del fideicomiso, recursos que por cierto ahí siguen secuestrados en la Asamblea Legislativa, y también tomamos acciones de dar más plazos y diferir el pago del IVA, del pago a cuenta, del pago de el impuesto sobre la renta, medidas arancelarias que impactaron positivamente en el ingreso de productos, ¿verdad? Con todo y eso, El Salvador, al igual que el resto de los países del mundo, se ha visto afectado. Estamos previendo un impacto de menos 900, un poquito 1.000 millones menos de ingresos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a formular entonces un presupuesto pequeñito, oscuro, triste. Al contrario, tenemos mucha fe, ya julio, agosto y septiembre, la economía está dando indicadores de recuperación, nuestras remesas no se cayeron, nuestra actividad económica, nuestra actividad industrial va para adelante, y entonces el presidente dice, apostemos a nuestra mayor riqueza, apostemos a la gente, no más presupuestos que abandonan las necesidades y las demandas de la población, no más presupuestos mentirosos que además fueron declarados inconstitucionales de 43 votos, para no discutir, dejar a la mitad o a un tercio de presupuestación de lo que necesitaba y en el ejercicio ir incorporando. A nosotros no nos da miedo la discusión porque tenemos la solvencia moral de llevar un presupuesto que responde a las necesidades de la gente y sobre esa base vamos a discutir. Entonces, en este presupuesto le estamos apostando a la calidad, a la vida, a la formación y al trabajo. Tenemos apuestas claras en educación, estamos creciendo 281 millones, Manuel, en educación, y eso nos lleva por primera vez, o sea, una cosa impensable, a la educación al 5% respecto al PIB. En salud estamos incrementando 276 millones y esto es en relación al 2020, que ya lo habíamos llevado muy alto. Eso es el 3.9% del PIB. En seguridad estamos incrementando 100.6 millones, o sea, ahora asciende a 655 y le vamos a responder con todo lo que son los bonos de alimentación, con todos los bonos complementarios. Además, llevamos adicionalmente recursos para mejorar las instalaciones de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que prácticamente parecía una casa, a saber de qué, ¿verdad? Una casa fantasma. Vamos a recuperar la Escuela
Nacional de Agricultura, le estamos apostando a la agricultura porque era una cosa no sé, destruido, ahí no podía educarse nada, y además les vamos a dar una sorpresa del pensum educativo que ahí se va a implementar. Vamos a entregar en educación más de 1 millón de computadoras, casi 1.1 millones de computadoras a cada uno de los niños. Le estamos apostando realmente a, desde el primer grado hasta el último de bachillerato, entregarles una computadora y poderles generar una condición tecnológica de mayor preparación y de poderles dar calidad para cuando los chicos salgan de su ciclo escolar. Hay un elemento importante dentro del presupuesto y es las proyecciones de ingresos que tiene el gobierno. Son arriba de los 5.000 millones de dólares. También las expectativas de crecimiento de la economía para 2021. El gobierno proyecta un crecimiento de 4%. Para algunos analistas y para gente que está, digamos, pendiente de lo que ustedes anuncian en cuanto al tema presupuestario y las proyecciones de ingresos, dicen el gobierno como que está siendo, digamos, demasiado optimista respecto a los ingresos y demasiado optimista también respecto a las posibilidades de crecimiento que tiene la economía de El Salvador, considerando el mazazo que le ha pegado, digamos, la pandemia. Sí, yo creo que bueno que nos consideren optimistas, porque esa es una obligación de quien está gobernando este país. Nosotros no lo podemos hacer con pesimismo, porque entonces nunca vamos a salir, y no queremos cometer la irresponsabilidad que cometieron los gobiernos anteriores de heredarle al siguiente condiciones deplorables, porque así nunca vamos a salir. Somos optimistas, no irresponsables, sabemos lo que estamos haciendo. Los ingresos tributarios y las contribuciones especiales que se han estimado en el presupuesto corresponden a las cifras que nos ha dictado el Banco Central de Reserva en el mes de septiembre, a las cifras que también ha estimado Hacienda, ¿verdad? Y a las proyecciones macroeconómicas que se revisaron en el momento de formular el presupuesto 2020, ¿verdad? Hemos analizado el comportamiento histórico de las fuentes de ingreso y todo lo que presentó, toditas las carteras que captan recursos en función de cuánto nosotros podíamos tener, ¿verdad? Además, nosotros estamos incrementando, aparte de que estamos estimando que podemos captar IVA, ¿verdad? Y que se va a mejorar la captación del IVA y que se va a estabilizar el tema del impuesto sobre la renta, también estamos incrementando la inversión pública, porque sabemos que por cada dólar que se invierte desde el ámbito público, dinamizamos por 5 la actividad económica privada. Además, vamos a implementar más de 2.000 millones en proyectos privados. Eso es un shock de demanda agregada que nos va a permitir que la economía se reactive y que entonces los ingresos crezcan. Asimismo, nosotros vamos a continuar con el combate a la evasión. Solo en 3 meses de combate a la evasión ya llevamos más de 180 millones ingresados al fisco. Así que van alrededor de 420, un poquito más de millones considerados en los ingresos para nosotros poderle hacer frente a todas las obligaciones. Ciertamente el presupuesto lleva una brecha presupuestaria, como la ha llevado todos los presupuestos desde el expresidente Alfredo Cristiani. Si nosotros revisamos lo que ha sucedido desde el expresidente Cristiani hasta el último presidente que heredó este gobierno, son más de 10.000 millones que ellos llevaron en brechas presupuestarias, y no había pandemia. Nunca un presupuesto va completo entre ingresos e ingresos, a menos que no querrás hacer nada. Sobre todo cuando te han heredado un presupuesto que el 85% son salarios. Entonces, estas brechas presupuestarias que constituyen un todo con el presupuesto general tiene que tener financiamiento, pero también nosotros vamos a hacer todo de nuestra parte para que se cumplan esas proyecciones de ingresos y que nosotros le podamos dar a la población y a la universidad todo lo que le hemos prometido, construir esas universidades en Chalatenango y en Morazán, adicional al presupuesto de la universidad,
poder construir en salud todo lo que vamos a construir y además construir esa unidad de diálisis y de laboratorio de diálisis y de atención renal móvil en todo el país, ¿verdad? En los 14 departamentos del país le vamos a dar a los trabajadores de Fosalud la respuesta que ha merecido y que no se le ha dado durante todo este tiempo. Los estamos nivelando y por eso crece el gasto corriente, porque además de contratar miles de médicos, porque los necesitamos, porque la sanidad nunca va a estar en último lugar otra vez, también estamos contratando lo que tiene que ver con los policías y en Fosalud también vamos a nivelarlo, les vamos a dar el pago de sus nocturnidades que por años les han incumplido la ley, porque un trabajador que trabaja pues en la noche tiene por derecho que tener ese ingreso y nunca se los habían pagado. Además nosotros de la diálisis ambulatoria en salud también vamos a hacer los tamizajes del papiloma humano, que eso tampoco lo habían hecho. Tenemos nosotros en salud, vamos a poner en función ya el Centro de Investigación Forense y hay que contratar recurso humano. En la Academia de Seguridad Pública lo estamos fortaleciendo. Estamos poniendo el 100% de lo que se requiere para el pago de veteranos. Estamos presupuestando esos 77.203 veteranos con toda su pensión como se debe. Además, estamos garantizando las becas de los hijos de ellos y estamos dejando un fondo para incorporarlo ya a proyectos productivos, porque no los podemos tener toda la vida a medio año reclamando su pensión en la calle. Hay que dignificarlos. Y en el ramo de agricultura también vamos a hacer todo un proyecto de reactivación del agro, la transformación de la ENA, porque la vamos a hacer una verdadera institución de educación y de especialización académica también en el agro. Estamos nosotros incorporando por primera vez el pago de los viveristas. No queremos ver otra vez esa humillación que recientemente le acaban de hacer a las viveristas allí en la Asamblea Legislativa. A nuestros hermanos de la diáspora vamos a fortalecer la red de consulados y de consulados móviles, vamos a acercarnos a ellos y hacer de esas comunidades salvadoreñas en el exterior comunidades solidarias, comunidades unidas. Además vamos a llevar ferias para poder potenciar la utilización y la producción de sus remesas. Además nosotros llevamos una cantidad de proyectos en vivienda van 3 grandes proyectos. Uno para los afectados por los efectos de los eventos climatológicos y los eventos naturales que han dejado tantas viviendas destruidas. Llevamos otro para las familias que ya viven en condición de vulnerabilidad y llevamos un proyecto que se llama Mi Primera Vivienda, que va dirigido a profesionales, matrimonios jóvenes, madres solteras, que nunca, desde hace décadas, el gobierno no había dado oferta de vivienda y nuestra gente, nuestros profesionales, nuestras madres, la gente que vive sobre o bajo talud y que con cada lluvia se le van sus pequeños enseres, pues queremos apostarle que tengan dignidad. Comisionada, esta semana la calificadora Fitch Ratings emitió un comunicado donde advertía los riesgos que implica para la calificación soberana, decían ellos, del país el proyecto del presupuesto presentado por la administración del presidente Nayib Bukele, en el sentido que tiene altas necesidades de financiamiento. ¿Cómo ven ustedes esta evaluación que hace, digamos, esta calificadora de riesgo? Mire, nosotros respetamos mucho a esta calificadora, nosotros trabajamos con ella y trabajamos con otras 2 o 3 calificadores de riesgo. Entendemos que ellos no están preocupados solo por El Salvador, porque también han emitido opinión de México, de Costa Rica, de Argentina, de Honduras y de una cantidad de países. Pero bueno, en lo que refiere a nosotros, también para nosotros la deuda siempre ha sido una preocupación. Recuérdense que nos heredaron 20.000 millones de deuda y no teníamos pandemia, pues, y no veíamos hospitales bien constituidos y teníamos escuelas que no eran escuelas, que eran 4 palitos ahí con un plástico y teníamos 20.000 millones de deuda. Entonces nosotros el tema de la deuda lo trabajamos con mucha responsabilidad, igual que lo trabajan otros países. Vaya, por ejemplo, Francia y Alemania salieron a endeudarse
porque no hay otra manera de salir adelante. Otra cosa es cómo vamos a administrar luego los pasivos de la deuda, cómo vamos a trabajar realmente la ejecución de todo un presupuesto y de la dinamización de la economía. Con ellos tenemos una constante comunicación. Nuestro ministro de Hacienda está reuniéndose permanentemente con el BID, permanentemente tiene comunicación con las casas de riesgo y sabemos que ellos están obligados a emitir opinión, como lo han hecho con el resto de países. Ahora bien, eso nosotros nos pone en consideración determinados elementos, somos muy responsables, pero tampoco nos va a detener en ejecutar y en presentar un presupuesto, en presentarlo y luego pues ejecutarlo, que lleva como propósito dinamizar la economía, atender las necesidades de la población y darle respuesta de una vez por todas y por primera vez a esas demandas que siempre fueron ignoradas. Ahora bien, el presidente anunciaba esta semana, en unas declaraciones que daba durante la noche, decía que se va a eliminar el pago del impuesto a la seguridad para los ciudadanos y se va a dejar solo para las grandes empresas. Digamos, ¿cuál es la base, cuál es el fundamento, digamos, en el que ya no se va a prolongar este impuesto, comisionada, considerando, digamos, que había dicho el presidente anteriormente que se iba a eliminar definitivamente, pero ahora se deja solo para las grandes empresas? Bueno, mira. El proyecto del presupuesto no lleva incorporada la contribución porque la contribución vence en este mes y pues así como están las cosas con la Asamblea Legislativa, también consideramos que ellos no estarían en la disposición de aprobarla, pero además es una promesa de campaña que el presidente está cumpliendo. Esa contribución definitivamente se le elimina a toda la población y se le deja a las empresas. Y esa discusión hay que tenerla en la Asamblea Legislativa. Ya la Asamblea Legislativa verá si quiere o no quiere gravar a las empresas, ¿verdad?, o a los grandes empresarios con una contribución para la seguridad pública, cuyos efectos de tranquilidad, porque este es un país que ha cambiado dramáticamente en el tema de sus índices de violencia, pues y a quien también vamos a ver impacta positivamente también a los que tienen grandes negocios, pues porque pueden proyectar, digamos, su actividad con menos sobresalto. Entonces, pero será una discusión de la Asamblea Legislativa si incorpora o no incorpora esa contribución de seguridad y de aporte a que se siga manteniendo la seguridad a las grandes empresas. Por el momento el presidente ya emitió su opinión. Así como él lo prometió, la contribución se elimina para la población y él la va a presentar solo para que la cancele y contribuya a la seguridad pública las grandes empresas. Comisionada, cierro con esta pregunta porque definitivamente ya escuchamos al secretario jurídico de la presidencia decir que no se prevé que haya un incremento de impuestos y sobre todo decía que no se incremente el porcentaje del IVA. Lo dijo también el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que no tienen digamos, en sus proyecciones incrementar impuestos. Lo dijo también el presidente, pero queremos escucharlo, que nos lo diga usted, porque de pronto, digamos, hay nerviosismo respecto a estas cosas e incluso se decía, mire, lo que pasa es que después del 28 de febrero muchas cosas pueden cambiar y el panorama en cuanto, digamos, a los impuestos también puede cambiar. Pero, ¿qué decir sobre este tema en específico? El tema de los impuestos y los resultados de las elecciones. Bueno, miren, el presidente ha sido muy enfático permanentemente, no ahora. Recuérdese cuando vino la misión anterior del Fondo Monetario Internacional y que además al final redactó conclusiones muy favorables a la expectativa de crecimiento económico que tenía el país. Luego vino la pandemia y eso nos ha, digamos, como entretenido un poco. Pero desde ese momento el presidente fue enfático y dijo, no voy a tomar ninguna medida contractiva que lesione más la economía. Nos vamos y vamos a apostar por el crecimiento económico. Nuevamente este presupuesto plantea ese camino. A algunos les parece imposible porque están acostumbrados a pensar en pequeño y porque no creen en El Salvador y no creen en los salvadoreños y las salvadoreñas. Nosotros, por el contrario, creemos que esa es nuestra mayor riqueza y con ello vamos a trabajar. El presidente ya lo dijo, el ministro ya lo dijo, el secretario jurídico ya lo dijo. En este presupuesto no está considerado incrementar ningún impuesto. Es más, ni siquiera llevamos ya la contribución a seguridad, ni llevamos la contribución al transporte, porque ellos no la han aprobado y no podemos poner cosas que no están aprobadas. Le estamos apostando a crecer de otra manera. Y respecto a los resultados de las elecciones, pues yo espero que la gente cambie y con su voto cambie radicalmente la realidad política que tenemos en este momento, que es una realidad de bloqueo, una realidad de poca
colaboración como lo establece la Constitución de la República, y que tengamos entonces políticos y políticas que estén en función de la población y no de sus pequeños intereses. Comisionada, como siempre, pues le agradecemos que nos haya dedicado parte de su mañana aquí a conversar con nosotros en Hechos AM. Gracias por estar aquí, la esperamos en futuras ocasiones para que sigamos hablando, porque obviamente el tema del presupuesto comienzan las discusiones pronto en la Asamblea Legislativa y sería interesante conocer las diferentes posiciones políticas y también la evaluación que ustedes hagan desde el Ejecutivo. Y están no solo en derechos, sino que es su obligación preguntar, es su obligación que acudamos, es su obligación que quede clarísimo todo el contenido del presupuesto, y estoy segura que como salvadoreños ellos van a aceptar que es el momento de invertir en la población, y si no lo hacen, pues será la misma población la que tenga que tomar sus medidas. Nosotros por nuestra parte lo hemos presentado, yo voy a estar aquí, cuanta vez tú me invites, Manuel, para mí es un gusto. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, pero siempre sacamos ese tiempo de calidad para poder compartir con ustedes y poder compartir con la población. Muchísimas gracias, a seguir trabajando, investiguen de este presupuesto, léanlo, apropiense de él. Aquí van los proyectos que le dan a ustedes respuesta de esas necesidades que nunca fueron respondidas y nunca se trabajó por ellas. Así que muchas gracias. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener información del tráfico, también el reporte del clima, vamos a conocer cuáles son las expectativas que tenemos para las próximas horas y también la información deportiva y también el entretenimiento con Lorena Mengíbar. Volvemos enseguida, somos Hechos AM.